El mausoleo de Halicarnaso, un monumento a la eternidad. En la antigua ciudad de Halicarnaso, en las costas del mar Egeo, se erigía una obra arquitectónica que trascendió el tiempo y el olvido. El mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no solo era un tributo al poder de un rey, sino también un testimonio del amor, el ingenio y el deseo de inmortalidad. Su historia, como el propio mausoleo, está tallada en el mármol de las leyendas. Mausolo, el gobernante del reino de Caria. El mausoleo de Halicarnaso fue construido en honor a Mausolo, el sátrapa de Caria, una región del imperio persa en el siglo IV a.C. Mausolo no era un rey cualquiera, era un líder visionario que convirtió su reino en una potencia marítima y cultural. Bajo su mando, Halicarnaso floreció como una ciudad de esplendor y sofisticación. Amante del arte y la arquitectura, Mausolo soñaba con una ciudad que fuera un crisol de culturas, donde la tradición griega se mezclara con la persa y la caria. Fue él quien trasladó la capital de Caria a Halicarnaso, embelleciendo la ciudad con templos, teatros y muros fortificados. Sin embargo, Mausolo también era consciente de la fugacidad de la vida y deseaba un legado que perdurara más allá de su muerte. Artemisia, la reina devota. Tras la muerte de Mausolo en el año 353 a.C., su esposa y hermana Artemisia asumió el poder. Artemisia no era solo una gobernante hábil, era una mujer profundamente enamorada de Mausolo. Su devoción la llevó a embarcarse en un proyecto que garantizaría que el nombre de Mausolo viviera para siempre. Así nació la idea del mausoleo, una tumba monumental que sería tan grandiosa que ningún mortal podría olvidarla. Se dice que Artemisia estaba tan consumida por el dolor que, según la leyenda, mezclaba las cenizas de Mausolo con agua y las bebía diariamente, buscando mantenerlo vivo en su cuerpo y espíritu. Esta mezcla de amor, duelo y ambición la llevó a reunir a los mejores arquitectos y escultores de la época para construir el mausoleo más magnífico que el mundo hubiera visto. El diseño del mausoleo. El mausoleo fue diseñado por los arquitectos griegos Piteo y Sátiro, quienes trabajaron junto con los escultores más célebres de la antigüedad, Escopas, Leocares, Briaxis y Timoteo. Cada uno de estos maestros se encargó de decorar un lado del monumento, haciendo que el mausoleo fuera una obra conjunta de talento sin igual. El edificio, que alcanzaba una altura de aproximadamente 45 metros, combinaba elementos de la arquitectura griega, egipcia y persa. Estaba construido sobre una base rectangular de mármol, con una columnata jónica que sostenía un techo piramidal escalonado. En la cima del mausoleo, una cuadriga de mármol representaba a Mausolo y Artemisia montados en un carro tirado por 4 caballos, simbolizando su ascenso a la inmortalidad. Las paredes del mausoleo estaban decoradas con relieves que narraban historias de batallas, mitos y la grandeza de Mausolo. Estas esculturas eran tan detalladas y vivas que, según los relatos antiguos, parecían cobrar movimiento bajo la luz del sol. La construcción, un trabajo de generaciones. La construcción del mausoleo fue un esfuerzo titánico que tomó varios años. Artesanos, escultores y trabajadores de todas las regiones del reino se unieron para erigir el monumento. Artemisia supervisaba personalmente el proyecto, asegurándose de que cada detalle estuviera a la altura de la memoria de su amado. Sin embargo, Artemisia no vivió para ver el mausoleo completado. Murió 2 años después de Mausolo, dejando a los arquitectos y artistas la tarea de finalizar la obra. La devoción de Artemisia inspiró a quienes quedaron atrás, y trabajaron con una dedicación que honraba el amor que había dado origen al mausoleo. El mausoleo en su apogeo. Cuando el mausoleo fue finalmente completado, se convirtió en una maravilla sin igual. Los viajeros que lo visitaban hablaban con asombro de su magnificencia. Estrabón, el historiador griego, lo describió como una obra que desafiaba el tiempo y las fronteras de la imaginación. El mausoleo no solo era un lugar de descanso para Mausolo y Artemisia, sino también un símbolo de la mezcla cultural que caracterizaba a Halicarnaso. Era una obra de arte, un monumento funerario y un testimonio de la ambición y el amor humano. El declive del mausoleo. Con el tiempo, el reino de Caria cayó en el olvido, y Halicarnaso perdió su importancia. Sin embargo, el mausoleo permaneció en pie durante siglos, resistiendo terremotos y el paso del tiempo. Fue solo en la Edad Media cuando su destino cambió. Los caballeros de San Juan, que ocuparon la región, utilizaron las piedras del mausoleo para fortificar el castillo de Bodrum, destruyendo gran parte del monumento. Aunque el mausoleo dejó de existir como estructura, su impacto perduró.
La palabra mausoleo pasó a designar cualquier tumba monumental, asegurando que el nombre de Mausolo continuara resonando en la historia. El legado del mausoleo. Hoy en día, los restos del mausoleo de Halicarnaso y los relatos sobre su grandeza siguen fascinando a arqueólogos, historiadores y soñadores. Las esculturas y fragmentos recuperados del sitio nos permiten vislumbrar la magnificencia de lo que fue, mientras que las leyendas sobre Artemisia y Mausolo nos recuerdan la capacidad humana de crear belleza incluso en medio del dolor. El mausoleo de Halicarnaso no era solo una tumba, era un símbolo de amor eterno, una declaración de poder y una obra maestra que fusionaba culturas y estilos. Aunque las piedras que lo formaron han sido esparcidas por el tiempo, su historia sigue viva, recordándonos que el verdadero legado no reside solo en lo que construimos, sino en las historias que dejamos atrás. Los artistas del mausoleo, genios de su tiempo. El mausoleo de Halicarnaso no solo fue una hazaña arquitectónica, sino también un lienzo en el que los artistas más talentosos de la época dejaron su huella. Cada uno de los escultores encargados de decorar el monumento tenía un estilo único que contribuyó a la grandeza del mausoleo. Escopas, el escultor de Paros, era famoso por sus representaciones cargadas de emoción y dinamismo. Su trabajo en el mausoleo incluía figuras de guerreros y dioses que parecían estar en movimiento, luchando y celebrando victorias en los frisos. Leocares, conocido por su habilidad para captar la serenidad y la perfección en sus esculturas, decoró el mausoleo con imágenes de héroes y figuras mitológicas que irradiaban una majestuosidad tranquila. Briaxis, cuyo arte era detallado y elegante, creó escenas que combinaban elementos de la cultura persa y griega, mostrando la mezcla de influencias que caracterizaba a Caria. Timoteo, un maestro de la composición y el equilibrio, trabajó en los relieves que adornaban las paredes, creando historias visuales que parecían cobrar vida. La combinación de estos estilos hizo del mausoleo una obra de arte sin igual. Los relieves narraban historias épicas de la mitología griega, como las batallas de los centauros contra los lapitas, y también escenas de la vida de Mausolo, elevándolo al nivel de los héroes legendarios. La cuadriga en la cima, simbolismo y belleza. En lo alto del mausoleo, una cuadriga de mármol coronaba la estructura. Esta escultura representaba a Mausolo y Artemisia en un carro tirado por 4 caballos, un símbolo de su ascenso hacia la inmortalidad. La cuadriga no era solo un adorno, sino un elemento cargado de significado. Los caballos, tallados con una precisión impresionante, parecían estar en movimiento, como si tiraran del carro hacia el cielo. Mausolo, representado como un líder noble y sereno, sostenía las riendas, mientras Artemisia lo acompañaba con una expresión de devoción y fuerza. Esta imagen reflejaba la unión inseparable entre ambos, incluso en la muerte. La cuadriga era visible desde lejos, destacándose contra el horizonte y sirviendo como un faro que atraía a peregrinos, viajeros y admiradores de todo el mundo conocido. La devoción del pueblo. Aunque el mausoleo fue construido para Mausolo y Artemisia, se convirtió en un símbolo de orgullo para la gente de Halicarnaso. Los habitantes veían en él no solo la grandeza de sus gobernantes, sino también la fortaleza de su ciudad y su cultura. Cada visitante que llegaba al mausoleo reforzaba la fama de Halicarnaso como una ciudad de arte, poder y sofisticación. Las festividades en honor a Mausolo y Artemisia continuaron mucho después de su muerte. Se realizaban ceremonias en el mausoleo, con procesiones, ofrendas y cantos que celebraban su legado. Este lugar no solo era un monumento funerario, sino también un espacio de unión comunitaria y reverencia. Los tesoros perdidos. El interior del mausoleo estaba adornado con tesoros que reflejaban la riqueza y el poder de Mausolo. Vasijas de oro, joyas y objetos ceremoniales fueron enterrados junto con él, reforzando la idea de que incluso en la otra vida, el sátrapa debía estar rodeado de opulencia. Sin embargo, muchos de estos tesoros fueron saqueados a lo largo de los siglos. Durante las invasiones y el declive del imperio persa, el mausoleo fue profanado en busca de riquezas. Aunque algunas piezas sobrevivieron y fueron llevadas a otras ciudades, la mayoría se perdió en la niebla del tiempo. El final del mausoleo. El mausoleo resistió terremotos y el paso de los siglos, pero no pudo escapar al destino común de las maravillas del mundo antiguo. En el siglo XV, los caballeros de la Orden de San Juan utilizaron las piedras del mausoleo para reforzar las murallas del castillo de Bodrum, situado cerca del sitio original. Los restos del mausoleo fueron desmontados, y sus esculturas y columnas se convirtieron en parte de las fortificaciones. Sin embargo, algunas piezas sobrevivieron.
Fragmentos de esculturas y relieves fueron descubiertos siglos después y llevados al Museo Británico, donde aún se exhiben, ofreciendo un vistazo a la grandeza de lo que una vez fue el mausoleo de Halicarnaso. Un legado de eternidad. Aunque el mausoleo de Halicarnaso ya no existe como estructura completa, su influencia perdura. La palabra mausoleo se utiliza hoy en día para designar cualquier tumba monumental, perpetuando el nombre de Mausolo a lo largo de la historia. Su historia es un recordatorio de la ambición humana por trascender la mortalidad y dejar una marca indeleble en el mundo. El mausoleo no solo fue una tumba, sino una declaración de amor, poder y arte. Representó el deseo de Mausolo de ser recordado y el compromiso de Artemisia de cumplir su voluntad. A través de su historia, entendemos cómo el amor y la ambición pueden inspirar obras que desafían el tiempo. En la imaginación de quienes escuchan su historia, el mausoleo de Halicarnaso sigue en pie, brillando bajo el sol del Egeo, como un faro que conecta el pasado con la eternidad.